Gloria a Dios. Bien, Dios bendiga una vez más a todos los que están disponiendo de su tiempo para meditar en esta palabra, los que hemos creído en el Señor, los que nos llamamos cristianos. Sabemos que esta palabra para nosotros, dice nuestro hermano Pedro, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, para todos los que nos llamamos cristianos, de cualquier denominación, de cualquier modo de estar tratando de buscarle al Señor, pues solamente tenemos esta palabra. La voluntad de nuestro Dios fue siempre y será siempre que nosotros nos unamos en un mismo pensamiento, en unas mismas palabras, en un mismo parecer. Desafortunadamente, pues a mí me redarguye mucho el que haya tantos movimientos evangélicos con maneras de pensar muy diferentes, que haya tantos líderes que estén dividiendo, fracturando la fe con sus maneras de pensar, con sus consideraciones, sus interpretaciones. Pero bueno, que Dios nos ayude para que tengamos el buen ánimo de querer buscar este evangelio, que es una revelación que Dios le dejó a su iglesia. El evangelio es un regalo para su iglesia y es por revelación. O sea, no es yo leo y ya entendí. No, Dios tiene que hacer la obra en cada uno de nosotros. De nosotros depende nada más, pues, tratar de entender lo que está aquí escrito acá, pero el que va a hacer la obra es nuestro Dios. Bien, Dios bendiga a todos los que se dispusieron para que juntamente con nosotros meditemos en esta palabra. Vamos a empezar leyendo en el libro de Tito, capítulo 2, Tito capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 vamos a leer hasta el verso 8. Bien, dice así la palabra del Señor. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria al Señor Jesús. Bien, esto es el encargo que le hicieron a nuestro hermano Tito.
La doctrina sana es esa. Primeramente habla de los ancianos, que sean serios, sobrios en su porte. Y no se refiere a una persona de edad avanzada, sino a los que ya deben de ser maduros en cuanto al Evangelio, a los que ya por el uso tienen sus sentidos ejercitados en esta palabra. Tienen que ser varones serios, prudentes, con un buen porte de seriedad, de respeto, de temor. Entonces a veces vemos algo diferente. En lugar de mostrar esa seriedad de la cual habla la palabra del Señor, vemos a los que ya debieran de ser ancianos, pues todavía flirteando con las jovencitas. Todavía no vemos esa seriedad que debiera de existir. No vemos ese porte de respeto, de temor. Y todo eso, al final de lo que leímos, dice que es un cuidado que tenemos que tener para que la palabra de nuestro Dios no sea blasfemada. Por eso a veces, cuando no se es serio, al rato escuchamos que ya el hermano que pensábamos que ya era un anciano en cuanto al Evangelio, pues ya se llevó a una hermanita, ya comenzó a hacer cosas que no debe de hacer, y la gente solamente nos ve y habla de nosotros. Y hay gente que dice, de ser así mejor me quedo como estoy porque ahí están peor. Entonces nosotros como hombres, los que ya debemos de ser ancianos en cuanto al conocimiento de la palabra, debemos de ser serios en nuestro porte, sobrios, prudentes, sanos en la fe. Porque un anciano de la iglesia pues es parte de los que están cuidando el rebaño del Señor. Las ancianas no se refiere a las mujeres de edad, sino a las que ya deben de ser maduras en el Evangelio, las que ya por el tiempo ya deben de tener ejercitado también ellas esta palabra, ya deben de conocer lo bueno y lo malo. Y dice que también tienen que ser serias, sobrias en su porte, no calumniadoras. A veces vemos que la mujer que ya tiene años en el Evangelio todavía le gusta andar allá en conversaciones ajenas, por no decir una palabra más diferente para que no se vayan a ofender. Pero ya una anciana ya no se debe de andar prestando ahí, andar en conversaciones ajenas, ni andar hablando del prójimo, no. Tienen que dar testimonio de seriedad, de prudencia. Dice, tienen que ser maestras de lo bueno, porque tienen una responsabilidad muy grande. Los que han visto
el canal que tengo en el YouTube, que se llama En Busca de la Verdad y de la Tierra Nueva. Ahí en el YouTube tengo una enseñanza, una predicación a donde tiene el título de que si las mujeres pueden enseñar. Entonces no, la mujer no puede, no debe de predicar, pero sí tiene que estar haciendo una labor. No necesita estar en un púlpito. Lo que necesita es hacer la labor que Dios le dejó. Dice que no debe de ser calumniadoras, o sea, no debe de andar hablando mal de su prójimo. Entonces es triste ver a las hermanas cuando ya tienen años en el Evangelio, que todavía no entiendan que deben de dejar de estar hablando mal de los demás. Bien, entonces las ancianas tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ese es el trabajo de una anciana. Tiene que ser reverente en su porte. Tiene que ver ese temor hacia el Señor, ese respeto hacia el Señor. Esa es la doctrina sana, la que tenemos que estar viviendo. La mujer tiene que enseñar, pues claro que sí, aquí dice la palabra del Señor, las ancianas tienen que estar haciendo esta labor, no solamente con sus hijas o con sus hijos casados, no. Estamos hablando de que una anciana, pues pertenece a un pueblo, todos fuimos agregados a un pueblo, todos somos hermanos. Entonces, pues una anciana pues debe de enseñar, dice a las, no dice a sus hijas, no, dice a las mujeres jóvenes, a las casadas jóvenes. ¿Por qué? Porque una mujer cuando se casa, por lo regular, pues no sabe todavía qué es el matrimonio, cómo debe de ser el matrimonio, cómo se debe de comportar. A veces las mujeres jóvenes, yo le pague, hermano, las mujeres jóvenes, pues todavía, las casadas, me refiero a las mujeres casadas jóvenes, todavía les gusta andar ahí coqueteándole a los jóvenes, porque también es joven. Y el hombre joven casado también le gusta todavía andar coqueteando con las jóvenes, porque es joven. Entonces, pues ellos deben de aprender, alguien les tiene que enseñar. A veces dicen, es el trabajo del pastor, todos se lo echan al pastor. El pastor tiene que hacer todo, el pastor tiene que ir acá, el pastor tiene que ir para allá, pero no eso dice la palabra del Señor. La mujer debe de enseñar a la mujer que se acaba de casar. Y vuelvo a repetir, nos habla solamente de sus hijas. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes, a las mujeres, a todas las mujeres que se casan. Es una labor que al menos yo no he visto que alguien lo haga. Veo muchas mujeres de edad, pero de que yo vea que se preocupan de estar enseñando a las mujeres jóvenes,
Pues yo no lo he visto. Estamos en un tiempo tan difícil porque a las mujeres jóvenes no les gusta que les diga nada. Piensan que es su problema. Tú no me tienes que decir nada. Es mi problema de cómo trate yo a mi marido, es mi problema de cómo lleve yo mi casa. Hay quien puede llegar a pensar así, pero no eso dice la palabra, esa no es una doctrina sana. La doctrina sana es que la mujer tiene que aprender cómo debe de tratar a su marido, cómo debe de amar a sus maridos y a sus hijos. Alguien les tiene que enseñar. Entonces no es de que porque es que no es ni siquiera mi pariente, pero es una anciana de la iglesia. Entonces a veces las ancianas no dicen nada porque pues también sus casas están de cabeza. Y eso pues les redarguye para tratar de corregir a las mujeres jóvenes que se casan, porque las mujeres ancianas también sus casas están desordenadas y eso les tapa la boca. No tienen la libertad de decirle a la mujer joven, tienes que respetar a tu marido, así lo tienes que querer, porque ni la mujer anciana lo hace. Es triste, pero hay mujeres que tienen 30, 40 años en el Evangelio y no han aprendido ni siquiera a respetar a sus maridos. No han aprendido a sujetarse a sus maridos. Viven haciendo su voluntad como ellas quieran hacer las cosas, como ellas quieran tratar a sus hijos. No permiten que nadie les diga nada. Llegan, se congregan y no les gusta que les diga nadie. Nada más se sientan, escuchan lo que dice el que va a predicar y de ahí nada más. Entonces no es esa lo que Dios quiere, no es eso. Claro que la mujer no va a estar enseñando cuando nos congregamos, no va a levantarse la anciana y le va a ir a decir a la mujer joven cómo debe de tratar a su marido. No, para eso tiene que ir a su hogar. Y más si está viendo que la mujer no está cumpliendo como debe de cumplir con su marido, pues alguien le tiene que ir a decir. Y lo primero que dicen, pues es el pastor el que tiene que irles a decir. Entonces, la mujer casada, dice la palabra, se tiene que sujetar a sus maridos como al Señor. Tiene que aprender a obedecer en todo. Así dice la palabra del Señor, así está escrito. Y el hombre, pues también para el hombre también tiene que aprender a tratar a su esposa como Cristo trata a la iglesia. Y alguien también se lo tiene que decir. ¿Para qué? Para que los matrimonios cristianos pues sean cristianos. Es triste que se casan los jóvenes y al rato sus hijos pues ni siquiera son cristianos. Se casan y la mujer vive haciendo su voluntad, porque así era en su casa, muy consentida.
Y si el marido le dice algo, pues no, simplemente pues no. Y luego revolvemos lo que pasa en el mundo con lo que dice la palabra de Dios. Ahorita en el mundo el diablo ya metió. La mujer tiene sus derechos. Los derechos de la mujer. No, ya no le puedes decir nada, no le puedes exigir nada, ¿no? El hombre también tiene que cocinar, el hombre no sé qué también tantas cosas tiene que hacer porque pues ya es igualdad. Y la mujer cristiana pues también ya se modernizó, ya no se puede sujetar a su marido, ya no puede estar haciendo la labor con sus hijos, porque ya está buscando a ver quién le cuide a sus hijos. Entonces cada día el matrimonio se deteriora más por las ideas que hay en el mundo y las costumbres que hay en el mundo. La falta de voluntad de las hermanas y de los hermanos jóvenes de sujetarse a esta palabra. No está escrito solamente para que lo leamos, está escrito para que lo vivamos. Por eso vemos a muchos matrimonios jóvenes con muchos problemas y luego se empeoran cuando llegan los hijos porque ya no saben ni qué hacer. Y al rato el joven pues quiere seguir siendo joven y la muchacha también quiere seguir siendo joven y los encargan con los chamacos, pues son los abuelos. No hay nadie que le diga a la mujer que no es así, que la mujer tiene que aprender a amar a sus maridos y a sus hijos, los tiene que atender, tiene que ser prudente, casta, cuidadosas de sus casas. Hay quien ya no le quiere cocinar al marido porque pues ya se cansó. Y es triste que una mujer que debía de ser ya ser una anciana, pues tiene la necesidad todavía de que alguna anciana por allá le vaya a decir que atienda a su marido, que cuide a sus hijos. Pero lo triste es lo que estamos viviendo. No se está dando esto. Y yo digo, bueno, ¿y no hay ancianas en la iglesia? ¿Qué hacen en su tiempo libre las ancianas en la iglesia? ¿Qué es lo que hacen? Porque deben de estar haciendo algo. Aquí dice la palabra del Señor que tienen trabajo. No, o sea, no necesariamente tienen que ser pastoras, como no, el pastorado no es para la mujer. El púlpito no es para la mujer. Pero la mujer tiene que hacer. Mire, vamos a leer aquí en una de las cartas de Timoteo. En la primera carta de Timoteo vamos a leer en el capítulo 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hermana, hermano, los que tenemos esa bendición de Dios de tener una compañera, pues tenemos que ver cómo estamos viviendo. Dice la palabra del Señor, tenemos que aprender a vivir sabiamente con la mujer. Bien, vamos a leer primera carta de Timoteo capítulo 2. Vea lo que dice la palabra del Señor. Hermano, ¿me lo abre?
Voy a leer a partir del verso 11. Vea que dice, yo le pago. Vea lo que dice la palabra del Señor. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Cómo tiene que aprender la mujer? En silencio y sujeta. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por eso es que la mujer no debe de predicar, no tiene por qué estar enseñando al hombre. La palabra se lo prohíbe. Para esas mujercitas que se sienten pastoras, no hay requisitos para pastoras aquí en las Escrituras. A donde usted le quiera buscar, no dice que el hombre se tiene que sujetar a la mujer porque es pastora. No hay pastoras. La palabra no le permite a la mujer enseñar al hombre. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, aquí les voy a explicar algo. Aquí la Reina Valera, que es la que tengo aquí, esta escritura es una Reina Valera 60, el traductor así lo tradujo, pero en otras versiones lo dice de una manera más entendible. Dice, la mujer se va a salvar introduciendo a sus hijos en la fe. Porque la mujer no puede engendrar, la mujer concibe. Entonces, a veces los traductores pues nos meten en problemas. Entonces, la mujer se va a salvar, pero tiene que hacer esa labor. Tiene que introducir a sus hijos en la fe. Por eso es que es importante que la mujer se ocupe de su hogar, de su marido. Tiene que aprender a vivir sujeta a su marido. Así tienen que estar caminando los matrimonios. Y si se está dando problemas, porque por lo regular no faltan, porque a veces hay mujeres muy rebeldes y hay hombres también muy obstinados, pues se les tiene que estar enseñando, se les tiene que estar corrigiendo. Gálatas 6, capítulo 6, verso 1. Si ves a tu hermano que está cometiendo una falta, hay que restaurarlo. Entonces, cuando la mujer es muy rebelde, o el hombre es muy rebelde, y comienzan a llegar los hijos, pues eso es lo que le van a enseñar a sus hijos. Si son mujercitas, pues las mujercitas van a aprender a ver cómo la mamá trata a su papá. Y a veces no se guardan los comentarios y comienzan a hablar mal del papá, en lugar de que les enseñen a sus hijos que deben de respetar a su padre, no juzgarlo porque nadie es juez. A veces la mujercita comienza a hablar mal del papá en frente de sus hijas, de sus hijos. Pero van al culto. O a veces el hombre en su enojo, en lugar de enseñar a que respeten a su madre, él mismo los condena, porque comienza a hablar mal de la madre de sus hijos.
Y eso es lo que les está enseñando. El día del mañana, cuando ellos se casen, pues lo mismo van a hacer. Porque eso es lo que se les está enseñando. Entonces, tanto la mujer como el hombre, si no hacen su esfuerzo por sujetarse a esta palabra, ustedes mismos están condenando a sus propios hijos. Voy a leer en el libro de los Efesios, en su capítulo 6, voy a leer a partir del verso 1. Dice, vean lo que dice la palabra del Señor. Las mujeres jóvenes que están casadas y los hombres jóvenes que están casados. Estamos hablando de los que son del pueblo del Señor. No estamos hablando de los que están en el mundo. Los que están en el mundo, algún día, si Dios les concede el arrepentimiento, les van a perdonar todas las tonterías que están haciendo y tienen que aprender a vivir de esta manera también. Dice la palabra del Señor así. Efesios capítulo 6, verso 1 dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si esto no les enseñamos a nuestros hijos, y nuestros hijos, a veces es triste que los hijos no obedezcan a sus padres. Las hijas no obedecen a sus madres. Así aprendieron, así están creciendo, pero no hay ancianas en la iglesia. Yo lo que veo es que no hay quien haga esa labor. Hay niñas muy rebeldes. La mamá ya no tiene autoridad, no sabe qué hacer, cómo tratar a la niña, a la jovencita, que debe de aprender a obedecer, porque esto es justo delante de Dios, para que le vaya bien. Si no lo hace, si no está honrando a sus padres, si no está obedeciendo a sus padres, lo contrario de que le vaya bien, ¿cómo le va a ir en su vida? Porque el verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Entonces, si no estás obedeciendo, si no estás honrando a tus padres, te estás metiendo en un problema con Dios. Pero primeramente los padres, porque los padres son los responsables de enseñar a sus hijos, a sus hijas. Ahora, cuando son jóvenes, por lo mismo de su juventud, pues está difícil que ellos sepan. Bueno, pero ahí están las ancianas. Ellas son las encargadas de estar velando para que la mujer joven, para que el hombre joven aprenda a sobrellevar su vida de casado. La mujer tiene que aprender a obedecer y sujetarse a su marido, a ser buena, casta, ya es casada. Ya su forma de vestir debe de cambiar.
A veces es triste que ni siquiera sabemos cómo debe de vestir una cristiana. Dice la palabra del Señor, cuando el hombre ve a otra mujer y la desea, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Pero por qué volvió a ver a otra mujer? Bueno, pues porque la mujer no tiene recato, no tiene pudor en su forma de vestir. Y aunque sea casada, no cuida su cuerpo. Y le gusta que la estén viendo y no se da cuenta que está haciendo adulterar a los hombres que la ven. ¿Y en qué problemas se está metiendo con el Señor? A veces no lo pensamos. Entonces la mujer tiene que aprender, dice nuestro hermano Pablo, la mujer tiene que vestir con pudor y modestia, tiene que cuidar su cuerpo para no despertar deseos en los hombres. Por eso dice que tiene que ser pudorosa, cuidadosa, con vergüenza. Pero a veces los padres ni siquiera ven eso y no dicen nada. Los mismos padres visten así a sus hijas. Entonces, todo eso que estamos leyendo es para que nosotros un día podamos estar con el Señor. Si vivimos de una manera diferente, ¿qué creen que nos va a decir el Señor? Porque el Señor dijo, yo ya no los voy a juzgar. Tienen quien los juzgue. ¿Y saben quién los va a juzgar? Esta palabra. Nos las van a poner enfrente y va a decir, ¿qué? ¿No lo sabías? ¿No te lo habían dicho? Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Entonces, el mal de los hijos viene desde los padres, y el mal de los padres, pues viene también desde el mal trabajo que están haciendo las ancianas en la iglesia. Hay quien piensa que solamente la mujer del pastor es la encargada de que tiene que andar haciendo esta labor. Y no es así. Está hablando de las ancianas. Y no está hablando de las que ya tienen edad avanzada, sino las maduras. Debe de haber mujeres con ese temor, con ese respeto, con esa autoridad que da el estar viviendo la palabra de nuestro Dios, para que pueda ir con la mujercita y decirle, hermanita, sujétese a la palabra, obedezca a su marido, respete a su marido, sujétese a su marido, cuide a sus hijos, cuide su casa. ¿Por qué? Para que la palabra de nuestro Dios no sea blasfemada. Entonces es una cadenita, esto es una cadenita. Estamos hablando de los que estamos caminando, por eso digo, esto es para la comunidad cristiana, no para los que todavía no hacen un pacto con Cristo. Ahora, cuando alguien llega a la edad y dice, yo pues ya piensa la mujercita en casarse, en formar una familia. El hombrecito pues también llega el tiempo en que pues ya también comienza a pensar en buscarse una compañera.
Lo triste de la situación es que como no se les enseña, ellos comienzan a ver y a pensar a cómo pueden. Dice la escritura que la hermosura es engañosa, se acaba. La mujercita ve la apariencia del joven. Para que le pueda dar el sí, tiene que gustarle. Y el hombre, pues para que pueda enamorar a la mujercita, pues también le tiene que gustar. Para que la pueda enamorar. Y el problema es de que lo hacemos como lo hacen en el mundo. Vemos lo que ven nuestros ojos, pero no vemos el interior de la persona. Los valores que deben de tener las hijas de Dios. Dice que son como esquinas labradas en un palacio, deben de ser hermosas por dentro. Deben de tener esa enseñanza de respeto hacia el varón. Deben de tener dentro de ellas ese conocimiento de que se van a sujetar al hombre porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Tiene que estar llena de esta palabra. No importa el físico se acaba, cambiamos, todos nos hacemos viejos. Pero la mujercita, aunque vea que el chamaco es un desastre, con que le guste, con eso basta. ¿Y a dónde están los padres? No ven los valores internos que deben de tener los creyentes. Para que se pueda formar una familia cristiana, pues debe de estar Cristo dentro de ellos. Y para que se puedan unir, pues primeramente deben de estar unidos en el Señor. Para que se puedan presentar delante de Dios, para unir sus vidas, pues primeramente tienen que haberse reconciliado con el Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. A partir del verso 14. Dice la palabra del Señor así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, todo es una cadenita. Los hijos van creciendo delante de los ojos de la mujer, pero la mujer no tiene cuidado de estarlos introduciendo al camino del Señor. Porque a veces, pues ni la mujer vive el Evangelio. ¿Qué les va a enseñar a los hijos? Cuando llega la edad en que comienzan a noviar, por decirlo así, a buscar compañía, es triste que nuestros hijos busquen mujeres del mundo. Allá. Y les pasa a los que les pasó a los hijos de Dios en el tiempo del diluvio. Las hijas de los hombres estaban más bonitas. Prefirieron a las hijas de los hombres que a sus hermanas en Cristo. Y Dios se enojó por eso. Porque ¿qué tienen que buscar en esa gente que todavía no quiere poner su vida en las manos de Jesús? Que vive de acuerdo al mundo. Esa es su vida. Y el problema es de que el joven, si la mujer vive así y se casa con ella, pues al rato el joven va a vivir de igual manera. O al revés. A veces el joven es el que vive conforme al mundo y la mujer, en lugar de buscar dentro del pueblo a un hermano que tenga temor de Dios en su corazón, que tenga ese testimonio de sujeción a Cristo, allá anda buscando un impío por allá, un impío bonito, de esos que son mal hablados, de esos que les gusta ahí andarse emborrachando, andar allá en los tugurios, pero pues así le gusta. Y yo digo, ¿a dónde están entonces el cuidado que debe de haber? Ese cuidado que debe de haber desde el principio. ¿A dónde están los consejos de las ancianas? La labor que tuvo que haber desde el principio.
Y al rato vemos que vienen los problemas. Entonces, esa es la parte triste. Al rato vienen los divorcios. Pues hay hermanos que tienen hijas bautizadas y se las dan a los impíos. Y nadie les dice nada. Y hay hermanos que tienen hijos bautizados y se agarran una impía por allá. Y todos lo permiten y no hay problema y nadie dice nada. Ya se formó una pareja dispareja. Entonces, nuestro hermano Pablo habla de estos problemas matrimoniales, pero pues no dice que un hermano bautizado, una hermana bautizada agarró un impío o agarró una impía en el mundo y se casó. No, sino dice que estaban los dos perdidos en el mundo. El Señor llama a la mujer y se hace cristiana, pero su marido todavía no lo llaman y pues sigue estando todavía lejos del Señor. Pero, dice nuestro hermano Pablo, no lo dejes porque a lo mejor también se convierta y también su alma se salva. O al revés, hay parejas que están en el mundo a donde llaman primeramente al hombre, el hombre se hace creyente y la mujer es inconversa. Pero dice nuestro hermano Pablo, si la mujer consiente en vivir de esta manera, pues no la dejes porque a lo mejor por tu testimonio ella también se salve. Pero estamos hablando de los que vienen del mundo. Es llamado primero uno o primero el otro. Son parejas disparejas, un creyente y un incrédulo. Ahora, el creyente comienza a compartirle a sus hijos el evangelio. Por eso dice allá, aquí, mire, vamos a leerlo. Aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, voy a leer el verso 14 de las parejas disparejas. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, por la fe de uno de los dos, sus hijos tienen la oportunidad de acercarse a Cristo. Pero volvemos al principio. El creyente tiene que compartirles el evangelio a sus hijos, para que sus hijos tengan también la oportunidad de poder ser parte de la familia de nuestro Dios. Pero estamos hablando de los que fueron llamados ya estando unidos con hijos en el mundo. No son matrimonios. Ahora, es una cosa diferente a los que ya somos parte del pueblo del Señor, porque hay quien ya nació en el Evangelio, son de padres evangélicos. Entonces es ahí a donde es triste de que teniendo padre creyente, madre creyente, pues le den sus hijos a la gente impía.
es unir un vivo con un muerto, porque los que están sin Cristo están muertos en sus pecados, y los que estamos en Cristo, pues ya nos dio vida el Señor. Entonces, pues no debe de haber o no puede haber una unión así. Mire, vamos a leer aquí en el libro de los Romanos. Vea que dice la palabra en el capítulo 6. Voy a leer el verso 12. Y vea lo que el Señor Jesús dice en su palabra. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cómo tenemos que estar presentándonos nosotros? Como vivos de entre los muertos. Ya la vida de un cristiano es muy diferente a la vida de aquel que no es cristiano. Entonces no puede haber una unión, o no debe de haber una unión. No, uno tiene vida, el otro está muerto. Ahora, ¿cómo va a ser la educación de los hijos? Y es que esa es la parte triste, se ha descompuesto tanto el matrimonio, se ha desvalorizado tanto el matrimonio, que ahora nuestros hijos, pues a veces, ¿verdad?, ni siquiera saben que deben de honrar a sus padres. Entonces, cuando nacen los niños, pues es algo hermoso, es algo muy bonito cuando tratas a un niño, cuando lo ves cómo se va formando esa personita. Yo tuve la bendición de tener a 3 pequeñitos y verlos cómo van creciendo, cómo sus mentes van cambiando. Entonces llega el consejo. Y a veces vuelvo a repetir, la labor que se debe de estar haciendo, pues no se hace. No hay ancianos que aconsejen a los jóvenes, no hay ancianas que aconsejen a los jóvenes. No hay ancianos ni ancianas que velen por los matrimonios jóvenes. Y pasa lo que tiene que pasar. Crecen sin educación espiritual. Y al rato, pues vemos que pasa lo que está pasando ahorita. Nuestros hijos, pues no hacen un pacto con el Señor, porque se les tiene que evangelizar. La mamá no lo hizo. Es triste que hijos de cristianos en este tiempo se les tenga que estar evangelizando. Ya tienen a su mujer, ya tienen hijos, y se les tenga que estar evangelizando. Y si esa labor la tenía que haber hecho la mamá, esa labor la tenía que haber hecho el papá.
Entonces, tiene que haber un cuidado, y vuelvo a repetir, debe de haber ancianas que se estén dedicando a ver los problemas matrimoniales, los problemas de los jóvenes que están enfrentando apenas la vida de pareja, cómo tienen que estar viviéndolo delante del Señor para que Dios los bendiga. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, dice que está alrededor de nosotros. ¿Y qué está buscando? ¿A quién destruir? Entonces, si nuestros hijos no están protegidos, pues el enemigo va a estar atrás de ellos. Si sus matrimonios no se les está teniendo cuidado, pues el enemigo va a estar detrás de ellos. Dice la Escritura, la palabra del Señor va a ser blasfemada. Nuestros hijos van a seguir buscando impíos o impías para unirse y nadie va a decir nada, porque no hay cuidado. Y vamos a seguir teniendo problemas. Porque un impío no piensa igual que un cristiano. Dice la palabra del Señor, si el justo con dificultad se salva. El ser cristiano no es algo fácil. Es poner toda tu voluntad en las manos de Cristo para aprender a obedecer, para aprender a hacer las cosas que el Señor quiere que uno haga. Y nos cuesta trabajo. Ahora imagínense lidiar con una persona que no quiere nada con el Señor. El problema no lo vamos a ver ahorita. Es que esa es la parte que a veces no entendemos. El problema no es ahorita. El problema es que la gente se muere todos los días. Y hay quien se va con Cristo y hay quien se va sin Cristo. No, la muerte no tiene edad. Se van los niños, se van los adolescentes, se van los jóvenes. No sabemos en qué momento nos vamos a ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay mucho por hacer. Pero a veces queremos que todo lo haga el pastor. El pastor tiene que evangelizar, el pastor tiene que ir por acá, el pastor tiene que ir por allá. Bueno, y entonces los demás, ya vimos que no nada más el pastor tiene trabajo, no, todos tenemos trabajo. Los jóvenes deben de poner de su parte, deben de aprender a sujetarse al Señor. Se les tiene que enseñar, pero tienen que poner su voluntad en cuidar el que ya es casado a su mujer como Cristo cuida a su iglesia. Y la mujer tiene que aprender a sujetarse, a obedecer, a respetar a su marido como a Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. A la mujer no se le permite mandar al marido. No, tiene que aprender a obedecer, a sujetarse. Esa es la parte que a ella le tocó. Pero hay mujeres que son las que gobiernan en las casas. Y los maridos son los que se tienen que sujetar a la mujer, porque la voluntad que reina en los hogares es la de la mujer, no es la del marido. Es triste, pero hay quien vive así. Hay mujeres mandonas y no saben que se están condenando.
Nadie les ha dicho que tienen que aprender a sujetarse y a obedecer a sus maridos en todo. Pero luego es que dicen, es que los derechos de la mujer, si ya dijo el gobierno que los derechos de la mujer, ya no, ya la mujer ya tiene derechos, ya no tiene por qué andarse sujetando a su marido, no, eso ya se acabó, no, ya la mujer también ya es moderna, y lo que no llegamos a entender es que Cristo nunca va a cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y su palabra jamás va a cambiar. Tiene más de 2000 años esta palabra entre nosotros. Si no la hemos vivido, no es problema del Señor, es problema de nosotros. Entonces, queremos que Cristo nos bendiga, pues tenemos que buscarle. Yo ya, pues ya, por mi edad, ya no tengo padres. Tuve padres. Ahorita, pues ya soy abuelo. Y cada que tengo oportunidad, pues trato de compartirle a mis nietos porque los amo. Aunque a veces ellos no lo entiendan. A veces uno trata de aconsejar a sus hijos. Pero hay hijos nobles y hay hijos rebeldes. Siempre ha sido así. Habrá quien honre a su padre y a su madre, quien lo obedezca para que Dios lo bendiga. Y habrá hijos ingratos, desobedientes, así lo dice la palabra del Señor. Pero la labor se tiene que seguir haciendo. Para eso estamos meditando en esta palabra. O sea, sigue, como vemos, hay muchos problemas en cuanto a los matrimonios. Hay muchos problemas en cuanto a los jóvenes. Hay muchos problemas en cuanto a los niños. No es fácil. El Evangelio, vivir el Evangelio no es fácil. Pero dice el Señor, el tiempo comparado con la eternidad es corto. Entonces tanto el padre como la madre pues tienen que estar enseñando a sus hijos, tienen que hablarles de Cristo, pero más la mujer, porque esa es la labor de la mujer. La mujer dice que se va a salvar, pero tiene que introducir a sus hijos en la fe en Cristo. Y tiene que vivir sujeta, aprendiendo en silencio, sin andar mandando a su marido, sino tiene que aprender a ser sujeta, cuidadosa de su casa. No que es triste que ahorita ya la mujer ya no le quiera cocinar al marido. Ya en lugar de ser ancianas, ya maduras en cuanto a la santidad, a la justicia de esta palabra, pues vemos todo lo contrario. Vemos que todavía nos falta entender mucho. Bien, pues Dios bendiga a todos los matrimonios jóvenes. Dios bendiga a todas mis hermanas en el Señor, a las que están empezando el camino, a las que ya deben de ser ancianas, que Dios las ayude. Si no sabían que tienen una labor,
pues las que escucharon, las que meditaron hoy con nosotros en esa palabra, pues ya lo supieron. Tienen trabajo, tienen que aconsejar a los matrimonios jóvenes. Es triste ver a tantos jóvenes cambiando de parejas a cada rato. Y lo más triste es cuando se tratan de jóvenes creyentes. Entonces, dice el Señor, de todo vamos a dar cuenta. Pues nada se le va a escapar al Señor. Entonces tenemos que empezar. Pues que Dios nos ayude, hermanos. Yo también quiero servir al Señor. Yo también quiero llegar un día, cuando mi tiempo termine acá. Mi deseo es vivir con el Señor por toda la eternidad. Tengo que reconocer que como ser humano tengo muchos defectos y que a lo mejor pues no esté yo haciendo la labor como yo la debiera de estar haciendo. Yo quiero vivir para el Señor. Yo ya entendí que no hay cosa mejor que estarse preparando para irnos con el Señor. Nada me interesa de este mundo. Pero siento que a veces no hago lo que debiera de hacer. Y sigo teniendo la misma necesidad que todos tenemos. La ayuda de Dios. Quiero ser un buen siervo. Y en lo que yo pueda, pues estar tratando de ayudar al que lo necesite. Mientras llega mi día en que yo salga yo de este cuerpo. Entonces, pues, Dios bendiga a todos, Dios bendiga a nuestros hijos. Yo amo a mis hijos y quisiera que algún día ellos también llegaran a entender que también tienen la necesidad de sujetarse al Señor para que un día puedan estar con Él por toda la eternidad. Dios bendiga a mis hijos, a sus hijos, Dios bendiga a sus mujeres y Dios bendiga a todos los que de alguna manera están buscando al Señor, que Dios ordene sus vidas. Bien, pues les sigo invitando a toda la comunidad en Cristo, los que tengan el deseo de seguir meditando con nosotros en esta palabra, en el en vivo del día lunes a la misma hora, si el Señor Jesús no dispone otra cosa. Bien, pues que el Señor Jesús los bendiga.